para los que acaban de llegar y los que no nos conocen o apenas nos están escuchando, los que no tuvieron esta semana oportunidad, el día martes celebramos la fiesta de Pentecostés. ¿Qué fiesta celebramos? Pentecostés. No se escuchó. ¿Qué fiesta celebramos? Pentecostés. Ok, muy bien. Celebramos Pentecostés. Y Pentecostés es una de todas las fiestas, de las 7 fiestas, es la número 4 de la número cuarta o la número 4 de las 7 fiestas que Dios nos manda a celebrar cada año. Y nosotros como iglesia nos detenemos y pensamos y participamos de esas fiestas con el deseo de, 1, obedecer a Dios, 2, poder seguir el calendario de Dios, y 3, aprender qué tiene de Jesús cada fiesta. Entonces cada una de esas fiestas, como nosotros, nos ha dado y nos ha enriquecido grandemente. Para nosotros las fiestas solemnes como iglesia han sido un gran regalo. Y aún como pastor veo mucho más importante el hecho de celebrarlas como iglesia que nunca. Lo veo con más trascendencia y más relevancia, entre muchas cosas, porque nos recuerda los eventos más importantes que van a venir en la humanidad, pero por otra parte nos balancea o nos mantiene en un balance cada año, recordando los aspectos importantes de nuestra salvación. Entonces es muy importante que usted y yo la celebremos. Voy a ir rápidamente por este mapa para ubicarnos, y hoy voy a hablar acerca de cómo redefinir la relación con el Espíritu Santo. Cómo podemos redefinir, o un aspecto para redefinir la relación con el Espíritu Santo. Y quiero hablar de esto porque estamos en un mundo de muchísima confusión, y una gran parte de la cristiandad está en este momento o entiende acerca del Espíritu Santo algo que no está escrito. Y la lucha en los últimos tiempos será una lucha por la confusión, o en contra de la confusión, y en contra de mantener o buscando mantener la verdad y aferrarnos a esa verdad. Y hay un principio que voy a mencionarlo, de hecho lo voy a mencionar ya antes de que vayamos al mapa y pueda enseñarlo un momento. Y el principio bíblico de hoy, si quiere anotarlo allí, es: si lo que aprendí no es correcto, terminaré creyendo un error. Anote este principio y atesórelo en su corazón. Si lo que he aprendido no es correcto, voy a terminar creyendo un error. ¿Sí? Y esto es muy importante que usted entienda y que usted también lo tenga como un principio en su vida. Si usted cree mal, actuará mal. ¿Sí? Si usted cree mal, si usted aprende algo incorrecto, creerá algo incorrecto y finalmente estará en un error. Y eso es lo que creo que está pasando en los últimos tiempos. Las personas y la iglesia en general, por muchos moveres y movimientos que hay en el mundo, están desentendiendo, no están comprendiendo correctamente lo que dice la palabra de Dios. Y estamos yéndonos por un concepto totalmente acerca, por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy, que es el Espíritu Santo, y por consiguiente estamos teniendo un resultado que no es. El resultado de la iglesia debería ser la santificación. El resultado de la iglesia de caminar con el Espíritu Santo debería ser el fruto del Espíritu, debería ser una vida parecida a Jesús. Pero nos estamos dando cuenta que la iglesia a nivel mundial cada vez se parece menos a Jesús. Es muy inconsistente ese concepto, o es muy inconsistente con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso quiero hablar de eso el día de hoy. Pero voy a llevarlo rápidamente, entonces ahora sí, al mapa, y déjenme lo llevo simplemente para recordar estos principios rápidamente. Recuerde que son 7 fiestas las que se celebran en la Biblia, y esto es lo que nos dice Levíticos 23. ¿Cuántas fiestas son? 7 fiestas. 4 de ellas se celebraron en la primera venida de Cristo y se le llaman fiestas históricas. Y las 3 últimas fiestas se celebrarán en la segunda venida de Cristo, o alrededor de la segunda venida de Cristo, y se le llaman fiestas proféticas. ¿Cómo se le llaman? Okay. Entonces, al principio del año tenemos las primeras 4 fiestas. Usted está, y la gran mayoría de gente está familiarizado con una o 2 de esas fiestas. La fiesta que está familiarizado es la Pascua, lo que conocemos como Semana Santa, y conocemos como el Día de la Resurrección.
Pero bíblicamente hablando y conociendo la palabra de Dios, el día de la Pascua se celebró no solamente la última cena, sino que se celebró el día de la Pascua, que significa el día en el que la muerte pasa sobre la vida de las personas o sobre las casas, recordando aquello que se recordaba en Egipto. Entonces, quiero que anote quizás la primera fiesta. La primera fiesta es la Pascua. ¿La tenemos allí? Muy bien. Luego tenemos panes sin levadura. Y esa fiesta se celebró exactamente el día que murió Jesús. Comenzó 3 días de celebración. Y a esos días de celebración se le llaman panes sin levadura. Y esto nos habla de cómo Jesús, habla del entierro de Jesús, de la muerte de Jesús, pero también celebra cómo Jesús o cómo Dios quita el pecado a través de Jesús. La tercera fiesta se llama la fiesta de resurrección o primicias. Anótelo allí, primicias. Y esta fiesta nos ayuda a entender el poder de la resurrección. Y habla de ese poder que tienen todos los creyentes y que recibimos por hablar o por caminar con Jesús. Más bien no por hablar, sino por tener una relación con Jesús. Pero la cuarta fiesta se llama Pentecostés. Si lo quieren anotar, y es la que estamos celebrando el día de hoy. Ahora ustedes se imaginan, o algunos de ustedes se preguntan, pero si Pentecostés se celebró en el mundo entero hace más o menos 1 mes o 2 meses. Bueno, 1 mes más o menos, sí. Aproximadamente 1 mes. Usted escuchó gente, iglesias evangélicas, iglesias celebrándolo en todas partes del mundo hace 1 mes. ¿Por qué lo estamos celebrando hoy? Recuerde que todas las fiestas están o van de acuerdo al calendario bíblico. Y el calendario bíblico es el mismo que llevan nuestros hermanos los judíos. Y si usted recordó, o si usted vive, o si usted trabaja con algunos judíos, se dará cuenta que hace 3 días ellos dieron permiso a todo el mundo, porque esos días no pueden trabajar ellos y no pueden trabajar las personas con las que trabajan con ellos. Y esas personas dieron simplemente un día festivo para ellos, pero ellos estaban realmente celebrando la fiesta solemne de el Pentecostés, ¿sí? Y esa fiesta celebra la venida del Espíritu Santo. ¿Qué celebra esa fiesta? Y eso fue lo que hicimos el martes. El martes estuvimos celebrando, estuvimos como iglesia y estuvimos en grupos pequeños, y el viernes dimos otro énfasis, y yo voy a terminar de cerrar estas fiestas dando un énfasis importante que creo que nos va a ayudar. Muy bien, quiero moverlo rápidamente a las 3 últimas fiestas, y las 3 últimas fiestas son el día de Yom Teruah o el día de las trompetas, apúntelo allí, y habla del rapto de la iglesia. Allí veremos cómo Jesús trae y provoca o se da aquello que la iglesia está esperando, que se llama parusía o rapto de la iglesia. Y eso lo encontramos en Tesalonicenses. La siguiente fiesta, o la sexta fiesta, se llama el día de Yom Kippur o el día de perdón. Y esa tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Y esa fiesta va a celebrar un día de juicio, va a celebrar la venida de Jesús a la tierra, y es principal o es una columna de nuestra creencia. Recuerda que el cristianismo no espera, el cristianismo se resume en ser como Jesús, pero uno de los aspectos más importantes del cristianismo es que Él va a volver por nosotros y va a reinar en medio de nosotros. Entonces, para que Él reine, tiene que volver una segunda vez. Ya entraremos a lo que eso significa cuando lleguemos a esa fiesta. Y la última fiesta se llama tabernáculos. ¿Cómo se llama? Tabernáculos o cabañas, también se le dice. Y es una fiesta en la que podríamos celebrar el milenio. Y nos dice y tiene un énfasis en esa celebración, y tiene que ver proféticamente con esos últimos tiempos, o cómo será el reino de Jesús o el reinado de Jesús durante el tiempo del milenio, que es lo que nos habla Apocalipsis capítulo 20. Y ese cuadro que usted tiene allí entonces es el cuadro de las fiestas de la iglesia. Hace bien y hacemos bien como iglesia observar, celebrar, entender, pero sobre todo hacemos muy bien en entender quién es o qué hace Jesús, o entender a Jesús a través de cada una de esas fiestas. Porque recuerde lo que dice el apóstol en el libro de Hebreos. Dice: el final de todas las cosas es Jesús, y todo es una sombra de lo que ha de pasar, y cada una de ellas desemboca en Jesucristo. Quiero que piensen esto: la vida cristiana y todo lo que vemos y leemos de alguna manera son como vuelos que salen en los aviones y aterrizan en alguna parte, en un aeropuerto principal.
¿Sí? Imagínense los vuelos de todo el mundo que vienen a Londres y aquí en Londres aterrizan en Heathrow. Bueno, quiero que sepa que toda la Biblia aterriza en un solo aeropuerto. Ese aeropuerto se llama el Señor Jesucristo. Amén. ¿Le da un aplauso al Señor? Grande, fuerte. Muy bien, entonces ahora sí lo llevo a ese principio bíblico y recuerde, si usted aprende algo mal que no es correcto, va a terminar creyendo un error. Y esto es lo que ha pasado en muchísimas iglesias y ha pasado a través de la historia. Hemos visto que todas las iglesias, o casi la gran mayoría de las iglesias, se van desviando con el tiempo de algo porque dejaron de entender correctamente lo que habían de creer. Y eso es lo que está pasando con el Espíritu Santo. Usted habrá y conocerá, lo habrá visto en noticias o lo habrá visto en Facebook, en YouTube, en todas esas partes donde hay gente y donde hay iglesias que simplemente piensan que Espíritu Santo es caerse, piensan que el Espíritu Santo y tener al Espíritu Santo es una emoción, piensan que tener al Espíritu Santo es llorar, piensan que tener al Espíritu Santo es para que les haga favores, para que haga tantas cosas, y eso está bastante equivocado. Conforme cuando lo miramos, sobre todo conforme a la palabra de Dios, porque tener al Espíritu Santo va mucho más allá de eso. Entonces yo quiero que se pregunte esta mañana cuál es y qué es lo que define esa relación que usted tiene con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que usted piensa que el Espíritu Santo hace en su vida? ¿Para qué está? Yo me encuentro en algunos momentos y reflexiono en un momento cotidiano, estoy hablando de la vida diaria, que estaba esperando un autobús y le dije, Espíritu Santo, haz que ese autobús venga rápido. Y con el tiempo estoy entendiendo, y lo entendí, qué equivocado estaba. ¿Quién soy yo para decirle al Espíritu Santo qué hacer o no hacer? Pero el concepto de lo que estamos creyendo del Espíritu Santo al día de hoy nos está llevando a que el Espíritu Santo sea nuestro siervo y no nosotros sus siervos y no nosotros sujetándonos a él, sino que de alguna manera pensamos, y es un error inconsciente muchas veces, el pensar que el Espíritu Santo está para servirnos a nosotros. Y no es así. Entonces vamos a definir y quiero sacar algunas conclusiones acerca de creer mal. Y voy a basarme en Hechos capítulo 8, versículo 9 al 24. Si quieren anotarlo allí, conclusiones acerca de creer mal. Y quiero llevarlo a la historia de un hombre que se llamaba Simón y la Biblia lo conoce como Simón el Mago. ¿Cómo se conoce? Simón el Mago, colóquelo por allí. Simón el Mago. Y quiero sacar algunas conclusiones. Y quiero que usted vaya anotando algunas de ellas e invitarlo a que vayamos pensando y vayamos analizando qué dice Dios acerca de creer mal. Y que el Espíritu Santo nos inspire para tomar decisiones frente a esto. Muy bien, voy a llevarlo entonces al primer versículo. Versículo 9, mire lo que dice. Un hombre llamado Simón. ¿Cómo se llamaba? Simón, dice, quien por muchos años había sido hechicero allí. Asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Ok, quiero que circule un par de cosas conmigo y le voy a dar un par de conclusiones. Primero que todo, quiero que circule las palabras, quien por muchos años había sido hechicero allí. Lo que nos dice la palabra de Dios es que Simón había sido hechicero. ¿Qué es hechicero? Una persona que era maga, en otra versión, una persona que hacía brujería y una persona que usaba unos poderes sobrenaturales aparentemente, y lo que hacía era asombrar a la gente. Entonces quiero que circule esa palabra, hacía muchos años había sido hechicero allí. Ahora quiero que circule también la palabra asombraba. Y la palabra asombrar quiere decir engañaba. Ese Simón engañaba a la gente que había alrededor. Y si lo quiere anotar, el deseo principal de Simón era ser alguien. Era tener prestigio. Tenía que ver con su orgullo. Y quiero que sepa esto, la gran mayoría de las cosas que nosotros hacemos en la vida continuamente, equivocada antes de Jesús, es intentando ser alguien, intentando descubrir una identidad, ¿sí? Aquí está Simón, totalmente perdido quizás en su manera de vivir, no conocía nada más y siendo una persona que engañaba a la gente y la asombraba. Y esto era correcto a los ojos de Simón. Pero vamos a ver un cambio en Simón en unos momentos. Vaya conmigo al versículo 10. Dice, todos, ¿cuántos? Todos, circula la palabra todos, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿De los qué? ¿Más pequeños hasta los más?
grande. Circula esas palabras. A menudo se referían a él como el gran poder de Dios. Mire qué interesante esto. Se referían a Simón como el gran poder de Dios. Les quiero contar esto. Mirad, hace algunos días, unas 6 semanas, nos pudimos reunir con unos familiares que tenemos y no veíamos una familia de hace mucho tiempo desde Colombia. Y nos reunimos en la casa y comenzamos a hablar. Y muchos de ellos, la gran mayoría, yo diría que el 70% no eran creyentes. Y nosotros éramos obviamente creyentes y yo como pastor, ellos saben que soy pastor. Y dentro de la conversación nos pasamos hablando casi más de la mitad del tiempo acerca de cómo les hablaban los espíritus. Y me sorprendió, porque algunos de ellos decían, los espíritus hablan, hay gente que cree en espíritus, yo conozco un vecino, yo conozco yo conozco lo otro. Y me sorprendió cómo ellos perciben la vida espiritual mucho más, no sensible, pero están más abiertos de lo que nosotros pensamos al mundo espiritual y más errados del mundo espiritual de lo que nosotros estamos. Entonces, quiero que piensen eso. La gente todavía sigue creyendo en el mundo espiritual. A veces a nosotros como creyentes nos emboba el Satanás y nos dice, ay, la gente no cree, eso del diablo no es cierto. Bueno, todos me estaban diciendo cómo habían escuchado espíritus en sus casas. Me decían, y tengo un vecino, y tengo esto. Era sorprendente. Yo llegué a un momento donde dije, ¿será que yo no creo en el mundo espiritual como cree esta gente? Porque esta gente veía demonios en todas partes. ¿Sí? Y eran familiares, y estábamos hablando en una conversación, el 60 o 70% de la conversación giró en pos del mundo espiritual. Entonces quiero que circulen esas palabras todos, desde el más pequeño hasta el más grande. La gente está sedienta por algo sobrenatural en su vida. ¿Sabía usted? Sus familiares están sedientos por algo sobrenatural. Yo me pregunto a veces por qué tantas películas del mundo sobrenatural y de tantas cosas que pasan. Es porque la gente está sedienta. Mire, cuando usted se para, si no ha tenido la oportunidad de ir a Wood Green a predicar o a estar y acompañar el grupo de evangelización, hágalo la próxima vez que pueda. Y usted se va a dar cuenta que cuando una persona se detiene y usted le comparte la fe de una manera razonable y de una manera respetuosa y educada, usted puede tener una conversación de 1 hora con una persona fácilmente. Y la persona contándole a usted todo lo que piensa acerca del mundo espiritual. Y usted se va a aterrar la gran mayoría de personas que lo piensan y que realmente quieren y están anhelando algo espiritual. Entonces, anótelo allí. El hombre es un ser espiritual. Si quiere anotarlo, el hombre es un ser espiritual. Y aquí dice que todos, no dice que no había gente que no quisiera eso. Ahora yo le pregunto esto, ¿no está buscando de alguna manera el mundo entero un poder sobrenatural para cambiar sus vidas? La gente sueña en una película o en una situación, dice, si me llegara a pasar esto en mi vida, sería increíble. Y usted lo ve en películas, lo ve la gente, lo ve en todos los aspectos. También tenemos, obviamente, la gran mayoría están usando medios que no son para alcanzar a Dios. La brujería es usar algún tipo de medio ilegalmente para mostrar lo que Dios nos quiere mostrar. En pocas palabras, ¿qué es brujería? Brujería, hay un mundo espiritual y la brujería es meterse en ese mundo espiritual ilegalmente. Si quiere anotarlo, le va a hacer bien. Brujería es meterse en el mundo espiritual ilegalmente. ¿Sí? Que piensen esto. Imagínense que usted tiene un hijo y ese muchacho se mete, o esa hija que usted tiene se mete en el internet por la noche cuando los padres no lo ven o cuando los padres no están en ese momento. Eso es un tipo de brujería. La manipulación es brujería. Bueno, entonces tenemos aquí que todo el mundo en el versículo Dios nos dice que estaba buscando y que se referían a ese hombre como el gran poder de Dios. Muy bien, vaya conmigo al versículo 11. Mire lo que dice. Lo escuchaban con atención. ¿Cómo lo escuchaban? Ok, quiero que circule esas palabras. Lo escuchaban con atención. Y quiero que piense en esto que nos está diciendo Dios en este momento. La gente escucha con atención. La gente, cuando usted se dispone a enseñar correctamente el cambio de una vida a través del Espíritu Santo, de la vida con Dios, la gente escucha con atención. La gente está deseosa. Obviamente,
no saben quién es Dios, la gran mayoría, es decir, tienen una idea incorrecta de quién es Dios, pero la gente está atenta al mundo espiritual. La gente está muy bien atenta. Ahora, vamos a mirar lo que sigue a continuación. Por mucho tiempo, y él los había maravillado con su magia. Quiero que circule las palabras, él los había maravillado con su magia. Y sobre la palabra maravillado coloqué, él los había engañado con su magia. Entonces, ¿cómo funciona el mundo espiritual? El mundo espiritual funciona con engaño y con asombro. El mundo espiritual funciona mostrándonos algo que se sale de la perspectiva de lo que es el mundo bíblico, ¿sí? Por eso, cuando usted no conoce lo que Dios hace y cómo, y no conoce la palabra de Dios y no sabe entender la palabra de Dios, usted puede ir a un lugar y despistarse. Y usted escuchar cualquier cosa y su corazón se desvía porque usted no sabe. Recuerde, si usted aprende algo equivocado, terminará creyendo un error. Y terminará el error al final desviándolo de Cristo, ¿sí? Entonces, circula la palabra, los había maravillado con su magia. Versículo 12, mire lo que dice. Pero a la hora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino. El contexto de esto es que los comenzaron a hablar los visitó Felipe, uno de los profetas o uno de los apóstoles, y en la visita de Felipe la gente comenzó a creer lo que Felipe estaba diciendo. Entonces circula esas palabras y la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino. Dice, y del nombre de Jesucristo. Y como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. ¿Cuál fue el resultado? Ok, aquí nos muestra en pocas palabras qué y cómo funciona el evangelio. Y note lo que le pasó a esta población. Estaban todos bajo la brujería. Todos estaban acostumbrados y todos estaban anhelando un mundo espiritual. Pero cuando llegó Felipe hablando el evangelio, sus vidas comenzaron a cambiar. Y dice que la gente creyó. Ahora, quiero que haga un énfasis allí en la palabra creyó el mensaje. Pero note, la gente creyó el mensaje no solamente de que su vida está muy bien, sino que lo que creyeron fue las noticias, la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? El evangelio. La gente, lo único que transforma a las personas es la palabra de Dios. A la gente no la transforman las emociones. Decíamos que nos fuimos hace poco a Carrot Wood y yo les decía como iglesia que la gran mayoría de gente, los nuevos, estaban excitados por lo que habían experimentado en Carrot Wood. Y yo también me excito y me pongo muy contento. Pero lo que me queda de Carrot Wood no es el momento. Lo que me queda de Carrot Wood es el mensaje hacia mi vida. Y me hace sentir responsable de lo que tengo que hacer. Entonces, quiero que piense en esto unos segundos y lo anote allí. Dice, la gente creyó, pero ¿qué creyó? El evangelio. El buen mensaje de que Jesús salva. El mensaje de que Jesús es la respuesta para sus vidas. Eso es lo que la gente cree y es lo único que transforma. Quiero decirle que la iglesia al día de hoy, en grandes partes, en muchas partes, está predicando algo totalmente diferente. Está predicando, mire qué bueno, está predicando la prosperidad, está predicando que usted se hace rico con Jesús, está predicando que usted puede vivir una vida buena, una vida sin ningún tipo de problemas, está predicando algo totalmente opuesto. Pero cuando la iglesia predica quién es Jesús, la gente cree y la gente comienza a convertirse. Ok, quiero que anote allí y circulen las últimas palabras que dice, y como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Y quiero que circule la palabra bautizados. La expresión se bautizaron quiere decir o nos habla de fueron parte de. Ahora, quiero tumbar y aprovechar para que la iglesia sepa qué es bautizarse. Si usted no se ha bautizado, quiero que sepa a qué se parece el bautizo. El bautizo no se parece a que usted se meta solamente en el agua y vuelva a salir y diga, estoy feliz, Dios está conmigo. El bautizo se parece a que usted antes de todas las cosas tome una decisión y decide, yo quiero seguir a Cristo. Y es como cuando usted tiene dos equipos
el equipo rojo y el equipo blanco, y usted tiene la camiseta del equipo rojo o el equipo negro, y usted se quita la camiseta y dice: a partir de este momento ya no quiero esta camiseta, la tira a un lado y coge una camiseta del equipo blanco y se la pone y dice: a partir de este momento juego con el equipo blanco. Eso es el bautizo. Entonces, el hecho de entrar en el agua y volver a salir es ponerse esa nueva camiseta. Eso es el bautizo. El día de hoy, la gente y las iglesias bautizan a la gente que viene a la iglesia. Y yo personalmente no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque creo que la persona debe de esperar y debe de saber y decir y llegar a la conclusión: sí quiero seguir a Jesús. ¿Sabe cuánto se demora esa conclusión? Por lo menos 2 años. Ahora usted se pregunta: ¿por qué las iglesias anteriores y aún las iglesias, por ejemplo, las bautistas, lo siguen haciendo? Porque antes la palabra valía. Ahora la palabra no vale. Ahora tienen que valer las acciones. ¿Cómo era el bautizo de Juan el Bautista? Ellos estaban predicando en el desierto, y cuando las personas decían: este es el mensaje y yo creo en este mensaje, a partir de ese momento se colocaban la nueva camiseta y comenzaban a caminar con Jesús, se metían en el agua y volvían a salir como una representación, pero sus vidas eran totalmente cambiadas. Sus vidas eran totalmente apartadas. Las mismas familias los echaban fuera. ¿Sabía usted que seguir a Jesús en el tiempo de Juan el Bautista indicaba que su familia le iba a cerrar la puerta? Al día de hoy, muchos judíos que reciben a Jesús, sus familias, he escuchado hasta que le colocan una lápida donde dice: aquí murió mi hijo hace mucho tiempo. Entonces la gente perdía todo, perdía su razón social, no le compraban, perdía todo. Usted era el enemigo número 1. Por eso la iglesia primitiva, las primeras iglesias, usted se preguntará por qué tenían que compartir todo lo que tenían y todas las posesiones que tenían. Hay una razón: porque todos eran pobres. Era una iglesia totalmente perseguida. Entonces le aprovecho para decirle: ¿cuál es su decisión de seguir a Jesús? ¿Está usted dispuesto a ponerse la nueva camisa? No solamente a ponérsela en una ceremonia, porque es muy bonito, pero a ponerse esa nueva camisa en frente de toda su familia, de toda la gente que lo conoce, y a dar un testimonio nuevo. Ese es el bautizo. Le hago la pregunta entonces: ¿ya se bautizó? Qué difícil es esto, ¿no? Muy bien, piense en su bautismo y piense también en la vez que se bautizó. Yo recuerdo que los primeros que nos bautizamos en la iglesia, uno de los primeros fuimos nosotros. Yo era el primer varón que había en la iglesia, o del grupo que había en ese momento, y me bauticé. Y digo: pero mi vida había sido cambiada. Pero es que al día de hoy he bautizado gente que se ha vuelto al mundo totalmente. Y entonces me ha hecho pensar: ¿realmente se bautizaron? Sí, se metieron en el agua, pero no salieron al bautizo que tenían que hacer dentro de su corazón. Muy bien, lo llevo entonces al versículo 13. Recuerde, la gente se está bautizando. Versículo 13. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. ¿Quién creyó? Simón. ¿Cuál Simón? El mago. El mismo Simón creyó. Imagínese qué impresionante el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que los brujos se convierten también? El otro día estaba hablando yo en Wood Green con una persona, y de repente, mientras que estábamos hablando, me está comentando toda su historia. Y su historia era que era brujos. Y ellos, cuando comienzan a contar sus testimonios, comienzan a decir: esta gente es mucho peor. Ustedes no saben lo que, el cristianismo como tal, o los creyentes como tal, no conocen verdaderamente el poder de lo sobrenatural, o de lo que ellos viven y de lo que hacen. Se reúnen en la noche, hacen todas esas cosas que hacen, que son verdaderamente peligrosas y fuertes y que tienen un impacto. Pero la iglesia, como está dormida, como dice: no, eso no creo en eso. Muy bien, porque está despistada. Muy bien, versículo 13, mire lo que dice: él creyó y fue bautizado. Con la palabra fue bautizado. Y comenzó a seguir a Felipe todos los lugares a donde él iba, y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Ok, circula la palabra, comenzó a seguir. Cuando usted se convierte, usted comienza a seguir a su líder. Cuando usted se convierte, usted comienza a seguir a las autoridades que usted tiene, que Dios ha puesto en la iglesia. Cuando usted camina con Dios, usted desea todo lo que le puedan dar. De hecho, yo he tenido y hemos tenido personas: pastor, quiero que me enseñe. Y ahí es donde comienza el discipulado. Usted no puede discipular a alguien si la persona no quiere recibir.
Ahora, entonces aquí pongo su fe y pongo su discipulado. ¿A quién está siguiendo? ¿Y verdaderamente lo está siguiendo? No puede haber discípulos sin maestros. Si usted no tiene un maestro, nadie lo está discipulando. Usted todavía no es discípulo. Usted es una persona que ve el evangelio y dice, me gusta, pero en su corazón ese discipulado tiene que estar pasando. Y para que usted esté diciendo discipulado, usted tiene que ser discípulo. Es decir, tiene que querer aprender. Vaya conmigo a la siguiente parte del versículo. Dice, y a todos los lugares, lo siguió a todos los lugares donde iba, y estaba asombrado. Así con las palabras, estaba asombrado. Y anote allí, él ahora era el asombrado. Al principio él asombraba a la gente, ahora él era el asombrado. En la vida cristiana nos pasa mucho así. Al principio nosotros asombrábamos a la gente con lo que hacíamos. Y cuando usted comienza a caminar con Jesús, usted es el asombrado con todas las cosas que Dios hace. Usted dice, ¿cómo puede ser Dios tan maravilloso? Entonces, aquí estamos viendo a un hombre, yo diría convertido, ¿no le parece? Este Simón, el mago o el ex mago, parece que está convertido. Y mire lo que dice, y asombrado por las señales y milagros que hacía Felipe. Ahora, yo no creo que los milagros solamente fueran, recuerde y anótelo allí, milagros igual a intervenciones de Dios. Yo no creo que los milagros fueran simplemente unos milagros de manos saliendo que estaban mal, ojos que no veían, no solamente. Yo creo que lo que se ve en la vida cristiana es la intervención de Dios en cada cosa y en cada aspecto de la vida de la persona. Le pregunto, ¿está usted viendo milagros? ¿Y cuándo fue la última vez que vio el último milagro? Porque caminar con Dios y con el Espíritu Santo requiere que usted vea milagro tras milagro. ¿Y qué son esos pequeños milagros? Uy, eso tuvo que haber sido Dios, eso no pudo haber sido yo. Uy, ¿y qué pasó aquí? No, esto no, ni idea, esto no lo planeamos así. ¿Y cómo llegó esto a este lugar? No nos enteramos, pero tuvo que haber sido Dios, porque entonces ¿quién más? Y usted comienza a darle vueltas al asunto y usted dice, eso es un milagro. No califique el milagro por la grandeza del milagro, califique el milagro por la intervención de Dios en esa situación. Donde usted no sea capaz y Dios interviene, es un milagro. Amén. Dale pues un aplauso a Dios. Venga, gigante. Muy bien, versículo 14. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, ¿de dónde era la gente? ¿No se escucha? ¿De dónde era la gente? Ok, circule allí. La gente de Samaria. Todos los de Samaria eran enemigos del evangelio. Los de Samaria eran aquellos, ¿se recuerda de la mujer samaritana? Bueno, la gente de Samaria era gente que aparentemente se oponía al evangelio. Y la sorpresa de Felipe en ese momento es que los que no creían que iban a aceptar, estaban aceptando. Mire, iglesia, tenemos que romper el esquema que tenemos de que la gente que es diferente a nosotros no va a aceptar el evangelio. Tenemos que romperlo, porque si no lo rompemos, no vamos a alcanzar a entender y a vivir a Jesús fuera de este lugar. Usted tiene que entender, la gente, y yo tengo que hacer un proceso muchas veces muy grande. Recuerda que ya mis amigos, mi círculo, sabe que mis amigos son los que están acá, ¿no? Ya mi círculo de amigos son los que están dentro de la iglesia. Yo no tengo amigos fuera. ¿Por qué no tengo amigos fuera? Por varias razones. Entre otras porque los amo, entre otras porque estoy acá continuamente. Y cuando uno está en ese proceso como iglesia, se vuelve religioso. Y esa religiosidad demanda que usted deje de aceptar a las personas que hay afuera. No estamos hablando de aceptar el pecado. Estamos hablando de que ellos, los apóstoles, se quedaron asombrados. Dijeron, los de Samaria, pues esa gente, ¿a qué horas? Casi que ellos pensaban que tenía que caer fuego del cielo. Y se quedaron asombrados al ver que Dios también toca a la gente que no es como ellos. Deténgase a pensar en eso. Y ¿sabe una cosa? Que allí se nos detiene la fe muchas veces. ¿Por qué se nos detiene la fe? Porque nosotros vemos gente diferente y decimos, no, inmediatamente nosotros los descalificamos. Y sin entender que el Espíritu Santo nos tiene con esas personas muchas veces, es para que yo le comparta de Cristo. Otros utilizan a esa gente para ser como ellos, pero realmente Dios me toma y me lleva a esas personas para que yo les comparta de Jesús.
Yo no sé cuál es su perspectiva, pero quiero decirle que esta es la perspectiva bíblica del Evangelio y de lo que Dios quiere hacer con ustedes y con nosotros, aún como iglesia. Entonces, circulen las palabras. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron, oiga, anhele, oiga, entienda en el Espíritu, oiga en el Espíritu, sea sensible a lo que Dios quiere hacer en el Espíritu. Quizás usted está trabajando con una persona de su trabajo, valga la redundancia, y usted dice, este es un borracho empedernido, y usted no se atreve a hablarle porque dice, este ni siquiera, ya en su mente dijo, ¿para qué le hablo? Mientras que Dios lo tiene allí todavía cerca de usted para que usted le hable. Esto está muy grande, amén. Dele otro aplauso a Dios, venga. Ok, circulen las palabras, habían aceptado el mensaje de Dios. Y circulen las palabras, enviaron a Pedro y a Juan allá. ¿A quién enviaron? No se escucha, ¿a quién enviaron? Ok, ahora, note esto, no espere que lo envíen a usted. Dios siempre busca a quién enviar. A veces no me toca a mí ir, a veces le toca a otra persona. Pero Dios siempre se encarga de escoger a quién enviar, a donde tiene que enviar. Y muchas veces como creyentes en nuestra inmadurez nos ponemos mal porque no nos escogieron a nosotros. ¿Sí? Y aquí dice, escogieron exactamente a Pedro y a Juan. ¿Por qué no escogieron a Felipe, a Andrés? ¿Por qué no escogieron a Santiago? ¿Por qué no escogieron a los otros discípulos que habían, a Judas? Porque tenía algo que hacer. Dios es el que escoge la gente. Es decir, anótelo por allí. Dios es el que escoge la gente. Versículo 15. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes. Mira qué hermosura lo que estamos leyendo. Cuando ellos llegaron, ¿qué hicieron? Oraron. Circulan las palabras. Oraron cuando llegaron. En cuanto llegaron, oraron por los nuevos creyentes. Siempre ore por la gente que está caminando con usted. Ore por las personas. Ore para que esas personas Dios las bendiga. Ore porque usted y yo no sabemos el poder tan grande que tiene nuestra bendición. Jesús les dijo a los apóstoles, les dijo, chicos, quiero mandarlos en misión. Y esta va a ser la estrategia. No hay grandes estrategias con el Señor. Él es la estrategia. Pero los manda, les dice, cuando vayan, bendigan el lugar donde están. Simplemente ellos llegaban y tenían que hacer, estamos aquí, nos acabas de abrir la casa, Señor, bendecimos esta casa. Y el Señor les dio una cosa muy clara, les dijo, y si les abren, es decir, si los aceptan con buena actitud, no simplemente que sean personas educadas, pero dijo, si los aceptan con la actitud de recibir, oren por esas personas. Dios, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que esas personas reciban de tu parte aquellos que están anhelando aquello que tú tienes para ellos, y los bendijeron. Ahora, note qué fue lo primero que oraron ellos. Dice, oraron por esos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Para qué oraron? Ok, circulen las palabras para que recibieran. Ore para que la persona reciba el Espíritu Santo. Es muy importante en su caminar como creyente. Ore, dígale, Señor, te pido que esta persona reciba el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre esta persona. ¿Por qué? Porque en el momento en que la persona acepta el Evangelio, cuando recibe el Espíritu Santo, comienza el dinamismo del Evangelio. Recuerde, la puerta del Evangelio es Jesús, pero quien va caminando hacia adelante y llevando a la persona es el mismo Espíritu Santo. Amén. Esto es una excelente lectura la de hoy, ¿cierto que sí? Denle otro aplauso al Señor. Venga. Muy bien, miren lo que explica el versículo 16. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos. Escucha la aclaración que hace. Ya ellos habían recibido a Jesús, pero el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos. ¿Ok? Quiero que circulen las palabras todavía no había venido. Todavía no había venido. Y la palabra todavía indica que faltaba tiempo. Le hago la pregunta, ¿ya vino el Espíritu Santo sobre usted? ¿Ya ha experimentado usted el Espíritu Santo? Hace años había un hombre en la iglesia y yo no pude atenderlo como pastor. Estaban varias cosas y pasó un mes y no pude hablar con él. Y de repente
le pregunto, ¿cómo estás? Lo encuentro en un rincón por allá en esa pared, quizás del salón, y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado en tu vida? Y le pregunto si ya estaba experimentando a Dios, que es la misma palabra de experimentar el Espíritu Santo. Porque lo que experimentamos de Dios es el Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando le estaba preguntando me dijo, hace rato he estado llorando por aquí, nadie me ha visto. Pues yo hago sino llorar en las predicaciones, llorar y llorar y llorar. Esa persona había experimentado el Espíritu Santo. Y yo me quedé muy contento y muy alegre porque el Espíritu Santo se estaba ya manifestando en la vida de la persona. Mire, es necesario que se esté experimentando el Espíritu Santo en usted. Si usted simplemente viene a recibir y no está pasando nada en su vida, preocúpese, porque tiene que comenzar a pasar. Eso es tener a Jesús en el corazón. Cuando usted recibe a Jesús en el corazón, en su vida comienzan a brotar ríos de agua viva. Y ese río de agua viva es un deseo, una pasión por caminar, una pasión por vivir a Jesús. Note lo que sigue en la última parte del versículo. Dice, el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que circule la palabra solo habían sido bautizados. Y les vamos a explicar cómo funciona esto. Es decir, ellos simplemente les habían mostrado el Evangelio y les habían dicho, ¿quieren seguir a Jesús? Y recuerde, quitaron la camiseta, se pusieron la camiseta blanca, pero no habían comenzado a caminar, no habían comenzado a cambiar y a transformar. Dios tiene un proceso de transformación en su vida. Anótelo allí. El proceso de transformación se llama ¿cómo se llama? Santificación. Anótelo, santificación. Ese proceso que usted va a vivir a partir de que usted recibe a Jesucristo en su corazón se llama santificación. Y ese proceso es supremamente importante vivirlo a tope. La santificación significa experimentar a Jesús, significa comenzar a dejar el pecado, significa comenzar a cambiar todo lo que usted es. Recuerde, la vida cristiana se resume en una cosa: parecerse a Jesús. Entonces, el creyente, el día que recibe a Jesús, lo recibe en su corazón, es decir, creo en lo que tú hiciste en la obra. Ese día se quita la camiseta y se pone la camiseta blanca, se quita la negra y se pone la blanca, es bautizado, es parte del equipo, es parte de la familia de Dios. Ese día comienza un proceso de santificación que lo comienza el Espíritu Santo. Pero hay gente que recibió a Jesús, pero no ha recibido el Espíritu Santo. Y se les nota, porque cuando usted recibe el Espíritu Santo, la dimensión de vida es totalmente diferente. Cuando usted recibe a Jesús, usted viene, quiere cambiar y cree. Pero cuando usted experimenta el poder del Espíritu Santo, su vida comienza a cambiar. Y comienza a ver una cantidad de cosas en usted. Por eso su relación con el Espíritu Santo, nuestra relación, es lo más importante que hay. Doy gracias a Dios que podemos recordar cada año que tenemos esa relación con el Espíritu Santo. Muy bien, vaya conmigo entonces al versículo 17. Dice que algunos de ellos solamente se habían bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, versículo 17, Pedro y Juan impusieron manos sobre esos creyentes. Quiero que circulen las palabras: impusieron manos sobre creyentes. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se transmite imponiendo manos. ¿Ok? Anótelo por allí. El poder del Espíritu Santo se transmite imponiendo manos. ¿Por qué? Porque lo que usted está transmitiendo es el Espíritu que hay en usted. Ahora, quiero que circulen las palabras: entonces Pedro y Juan. Recuerde, ¿quién va a imponer sobre usted las manos? Si a usted le impone las manos a alguien que no tiene un buen espíritu, le transmite lo que hay. Hace muchos años, muchísimos en los comienzos, se fueron 3 parejas de la iglesia. Y con esto no estoy diciendo que no haya iglesias buenas, hay iglesias maravillosas. En Londres hay más o menos, hace poco me lo dijeron, 65 iglesias hispanohablantes, solo en Londres. Eso es una cantidad. Denle un aplauso a Dios por eso, porque eso es mucho, ¿vale? Pero dentro de la iglesia, dentro de todas las iglesias, hay iglesias que se están desarrollando, hay iglesias que están en crisis, hay iglesias que van saliendo adelante, hay de todo, ¿cierto que sí? Porque las iglesias son familias, como cuando está comenzando un par de esposos y están comenzando una familia, tienen un hijo, bueno, todo el proceso de la vida de una familia.
Y esas parejas se fueron para una iglesia donde el pastor se estaba divorciando. El espíritu del pastor entró en esas familias. Al final de esas 3 o eran 4 familias, 3 de las familias eran divorciadas, se divorciaron al final. Usted tiene que tener cuál es el espíritu que le están entregando. Es de mucho cuidado, más de lo que usted piensa. Entonces, piensen eso unos segundos. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso es importante que entendamos Pedro y Juan. Tiene que ser gente responsable del evangelio. No simplemente una persona. Hay gente que ha dicho, venga, oro por usted, y le para a cualquiera en la calle. No haga eso. Que busque, Dios le ha dado a usted pastores, Dios le ha dado padre y madre. Usted no recibe comida afuera de todo el mundo. Viene una persona y le dice, mire, tómelo de una comida, tómelo de un dulce. No, usted recibe comida es de sus padres. Dios le ha puesto entre 9 billones de personas 2 padres para que lo cuiden. Qué interesante es eso. Y esos 2 padres tienen que cuidarlo y le ha puesto pastores o líderes para que lo cuiden. Y Dios espera que ese principio de autoridad sea observado para beneficio de los creyentes. Muy bien, note lo que sigue en la última parte. Y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué recibieron? El Espíritu Santo. Ellos recibieron de parte de Pedro y Juan el Espíritu Santo. Es impresionante cómo Dios utiliza, y entendámoslo, esta es la manera como Dios funciona. Dios va contando en muchos aspectos cómo cómo se desarrolla la vida del cristiano. Y esta es una manera. Los hombres oran por los demás y las otras personas reciben el espíritu que hay en otras personas, en este caso el Espíritu Santo. Bueno, versículo 18, vaya conmigo, mire lo que dice. Cuando Simón vio, ¿qué hizo Simón? Vio, ok, circule. Cuando Simón vio, se le abrieron los ojos. Mire lo que pasa. Dice que el Espíritu Santo se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Ok, téngalo allí. Muy bien. ¿Qué les ofreció? ¿Para qué les ofreció dinero? Para recibir ese poder. Ok, esto también pasa en el Evangelio. ¿Saben una cosa? Que la Biblia nunca oculta el pecado del hombre. Hay gente que me dice, gente evangelizando, gente aún nuevos creyentes, pero pastor, ¿por qué la Biblia habla de que David tuvo tantas mujeres? De que Salomón tuvo tantos. ¿Por qué la Biblia habla de esto? ¿Por qué la Biblia habla de otro? ¿Por qué la Biblia no habla de cosas buenas? No, la Biblia muestra al ser humano tal y como es. La Biblia, el plan de la Biblia es que usted sea tal y como es, sea mostrado. Por eso encontramos que el hombre desde el principio hasta el fin es pecador y necesita un Dios que es santo y diferente para cambiar y transformar la vida de esa persona. Entonces, no espere que la Biblia no muestre que oculte el pecado. La Biblia nunca va a ocultar el pecado. La Biblia va a mostrar el pecado, porque mostrando el pecado nosotros vamos a entender, esto está mal, y por eso tengo yo que hacer lo que es totalmente opuesto a esto. Por eso encontramos desde el pecado, desde el principio hasta el fin, porque Dios hubiera dicho, como nos gusta a nosotros algunas veces religiosamente decimos, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, un hijo mató al otro. ¿Sabe qué hace uno? No habla de eso. Es una vergüenza. Pues la Biblia dice, la vergüenza es orgullo. ¿Estamos? Quiero que piensen eso. ¿Cuál es su manera de observar esto? Muy bien. Anote conmigo el versículo 18, estamos allí. Dice que cuando vio que el Espíritu Santo se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero. Quiero que circule esa palabra, les ofreció dinero para comprar ese poder. Anótelo allí. Simón no entendió quién es el Espíritu Santo y no entendió cuál es su propósito. ¿Cuál fue el problema de Simón? No entendió quién era el Espíritu Santo. Simón, yo creo y he luchado en todo este fin de semana entendiendo si Simón era salvo o no. Y me da la impresión de que hay algo en Simón que sí es. Y lo voy a explicar por qué. Porque, y tenga esto cuidado, usted va a caer en su vida en las cosas en las que antes caía, si no las cuida. En pocas palabras, si usted no cuida sus grietas, aun cuando cristiano,
cuando venga el momento de la dificultad, usted se va a ir por sus grietas. El que era mal geniado antes, bueno, pues está el caso de Moisés. ¿Cuál era el problema de Moisés? Moisés tenía una ira increíblemente grande. Dios lo tuvo que mandar 40 años por mal geniado al desierto. ¿Sí? Y en esos 40 años por mal geniado, ¿qué hace Dios? Lo tiene que trabajar en su carácter. Después de los 40 años sale Moisés y continúa liderando al pueblo y lo llevó al pueblo en el desierto. Pero en esos últimos años, en el último periodo de esos 40 años, le dio una rabia increíble. Y simplemente le pegó una roca que tenía que hablarle. ¿Por dónde? Y Dios le dijo: Moisés, no puedes entrar a la tierra prometida. Recuerde que en ese entonces el problema era por ley y no por gracia. Y Moisés se queda callado porque Moisés entendía. Siempre ha quedado en el subconsciente de la vida cristiana por qué Dios fue tan firme con Moisés en ese momento. ¿Y sabe por qué fue tan firme? Porque ya Moisés había tenido mucho invertido, 40 años invertido en su debilidad. Y hoy Moisés le está pegando a la roca. Y así somos en todas las partes. ¿Sabe qué le pasó a Simón? A Simón se le salió ese deseo, su antigua vida de hechicero, y dijo: esto lo tengo que comprar. Así tiene que ser esto. Entonces, ¿qué le pasó a Simón? No entendió. Simón no pudo comprender quién era el Espíritu Santo. A Simón le faltó discipulado. Simón comenzó a pensar mal. Por consiguiente, creyó mal y finalmente cree en un error. En pocas palabras, Simón creyó que recibir el Espíritu Santo iba a ser poder para él. Le cuento una cosa, esa es la historia de la iglesia el día de hoy. La iglesia es Simón. La iglesia cree, y muchos de los que estamos aquí hemos llegado a creer muchas veces, que el Espíritu Santo tiene poder para que yo haga cantidades de cosas. Y entonces, si usted piensa, le pide al Espíritu Santo esto, lo otro, y como un carrito de la compra, como si fuera aquel hombre que está en un hotel, el bellboy, que usted lo llama y le trae todas las cosas, y usted simplemente está mandando al Espíritu Santo. Esa es la actitud de la iglesia del día de hoy. Pero me temo que nosotros somos la iglesia. Él perdió el concepto, volvió a caer en su herida. ¿Está el espíritu de Simón en usted en este momento? Vamos a ver lo que dice el versículo 19. El propósito, muy bien, antes de leerlo, quiero decirle, el propósito de tener al Espíritu Santo es que Dios quiere transformarlo desde adentro hacia afuera. Por eso, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, lo que está recibiendo es a Dios 24 horas en usted. Mire, quiero planteárselo de esta manera. ¿Cómo seremos de difíciles que Dios tiene que venir a trabajar dentro de nosotros? 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. Minuto a minuto. Se lo voy a explicar de otra manera. Cuando una persona entra en la iglesia por esa puerta, la persona recibe a Jesús. Inmediatamente recibe a Jesús. La persona tiene que ser parecida a Jesús y Dios comienza a transformarlo. Al principio, hace 24 años, yo no me parecía nada a Jesús. El siguiente año me parecí un porcentaje. El siguiente otro porcentaje, otro porcentaje, otro porcentaje. Voy 24 años caminando con Jesús y ya soy un poquito más parecido. No me atrevo ni a decir si soy un poquito antes de la mitad, después, no lo sé. Lo que sí sé es que soy muy parecido a Jesús, más parecido a Jesús de lo que era antes. Su vida como creyente consiste en que Dios lo vaya transformando en la imagen de Jesús. Pero para que eso ocurra, tiene que venir el mismo Dios del cielo a entrar en usted y trabajar todos los días. Y el Dios del cielo está sujeto a que nosotros lo dejemos trabajar o no lo dejemos trabajar. El Espíritu Santo le dice a uno, perdona. Lo lee uno en la Biblia, se lo dice en la predicación, hay una cantidad de cosas, pero yo decido en mi corazón, digo, no voy a perdonar, este es un desgraciado. Y entonces el Espíritu Santo dice, no sé qué cara habrá, porque es tan misericordioso y tan bueno, pero dice la Biblia que a veces se aburre de nosotros, se contrista. Ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo en usted, tiene que trabajar en su santificación. Y ese es el propósito de la vida cristiana. La vida cristiana no ocurre sin el Espíritu Santo.
Y Simón se le olvidó. Simón pensó que estaba comprando una máquina o un celular. Dijo, con esta máquina, con esta computadora hago de todo. Y hágale y dele órdenes a la máquina. Y mire lo que le dice el apóstol Pedro. Versículo 19. O mire lo que dice. Déjenme tener este poder también. ¿Qué quería tener? Poder. Ok, circula esas palabras. Este poder, déjenme tener este poder también. Anótalo allí. La gente de hoy, el evangelio de hoy nos predica que tenemos que tener poder. Pero usted sabe lo que dice el libro de Hechos capítulo 1 acerca de la venida del Espíritu Santo, que recibiremos poder, pero ¿para qué? Para ser testigos. Es decir, para mostrarle a la gente qué bueno es Dios. Entonces, quiero que replantee, anótelo allí. Usted recibirá poder para mostrarle a la gente quién es Dios. No para mostrarle a la gente que usted es súper poderoso. Por consiguiente, la iglesia de hoy no tiene un efecto y quizás su vida no esté teniendo el efecto que tiene que tener. Porque usted piensa que el poder es para que usted haga tantas cosas, se vuelva rico, tenga novio, tenga novia, sus hijos no se pierdan. Eso nos encanta a los padres. Señor, yo te pido como si fuera una nodriza, vete con mis hijos, por favor, yo hago aquí lo que me dé la gana, pero por favor, cuida a mis hijos. Eso nos fascina, porque nos fascina delegar la responsabilidad y sobre todo Dios. Y Dios es bueno porque Dios dice, voy a salvar a los hijos, no por ustedes, voy a salvarlos por causa de mi nombre. Pero el Espíritu Santo nos está demandando a nosotros que lo que quiere y demanda es nuestra transformación. Prácticamente, antes de pedirle al Espíritu Santo, cuida a mis hijos, lo primero que usted tiene que pedirle es, Espíritu Santo, cuídame a mí, por favor. Estoy que me pierdo. Padres, aprovechando, hago un paréntesis. La pieza más débil de su hogar es usted, si no tiene la guía del Espíritu Santo. Vuelvo a repetirlo. El hogar en el cual el esposo no es la guía y no tiene la guía del Espíritu Santo es la piedra más débil o el eslabón más débil de un hogar. Es peligroso. ¿Sabe que cuando un padre quiere guiar una familia y no tiene la guía del Espíritu Santo, ese padre es peligroso porque está haciendo lo que quiere? Pero cuando el padre se deja guiar por el Espíritu Santo, ese padre es digno de seguir. Y no estoy diciendo, mujer, que no siga a su esposo, ya lo tiene que seguir de todas maneras, porque Dios también trabaja bajo ese concepto. Pero quiero que se detenga a pensar en eso unos segundos. Muy bien, volvamos al versículo 19. Déjenme tener ese poder, exclamó, para que cuando yo imponga las manos sobre personas reciban el Espíritu Santo. Quiero que circulen las palabras, para que cuando yo imponga las manos. ¿Quién quería imponer las manos? Él. ¿Qué fue lo que le gustó a Simón? Le gustó era imponer las manos. Quien quería ser exaltado era Simón. Simón no quería que Dios fuera exaltado. Simón quería que él fuera exaltado. Y miren, y aunque usted no sea muy comprometido en la iglesia, cuando usted ora, está orando es para su exaltación, no para la de Cristo. Ojo con eso, que por eso el evangelio no le funciona. El evangelio no funciona así. Si el evangelio, la única manera que funcione es que sea para la gloria de Dios. ¿Usted quiere el don de sanidades? Que sea para la gloria de Dios. Y tiene que no solamente decirlo, es demostrarlo, es vivirlo. ¿Y qué significa vivirlo? Que cuando Dios utiliza para hacer un milagro, usted se olvida primero de que fue usted y segundo, usted anhela que usted sea olvidado de lo que pasó y que sea simplemente Dios el que está haciéndolo. Y tiene que tener un golpe, un eco en su corazón de su transformación. Por eso, cuando una persona, ¿cómo se sabe que una persona no está viviendo un evangelio para la gloria de Dios? Porque la misma persona no está transformada. Puede llevar 20 años de iglesia. Si no está transformado, ahí no hay un evangelio que esté surgiendo efecto. El efecto del evangelio no es porque usted venga a la iglesia, no se equivoque. El efecto del evangelio es porque usted recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo transforma. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Sí o sí, traerlo a la iglesia. Porque usted va a querer más, va a tener sed de Dios, sed de Dios, sed de Dios y sed de poner en práctica. Muy bien, sigamos acá entonces.
para que yo imponga mis manos y la gente reciba el Espíritu Santo. Vamos al versículo 20. Pero Pedro le respondió. ¿Quién le respondió? Bueno, Pedro habla de la autoridad y los guías. Dice que tu dinero se destruya junto contigo. Vaya fuerte golpe el que le dio a Pedro. Ok, quiero que coloque las palabras. Quiero que se coloquen las palabras. Que tu dinero se destruya junto contigo. Uy, pastor, ¿cómo Pedro va a hablar eso? Quiero recordarle que unos capítulos anteriores Pedro oró por dos señores de una pareja dentro de la iglesia. Y cuando venían, ellos dijeron, vamos a dar una propiedad para la iglesia de Jerusalén. Y ellos cambiaron de opinión, pero el error no fue cambiar de opinión, el error fue que mintieron y le dijeron, miren, ya la vendimos, dijimos que la íbamos a vender por 50 y la vendimos por 20. Y Pedro les dice, ¿cómo se les ocurre a ustedes mentirle al Espíritu Santo? Si ustedes se hubieran querido quedar con la propiedad, no importa, pero mentir al Espíritu Santo es un pecado grave. Dice la Biblia que esos dos hombres cayeron, el hombre cayó muerto y luego la mujer cayó muerta. Pedro no está siendo duro, Pedro está siendo firme. ¿Cómo está siendo Pedro? La diferencia entre dureza y firmeza es muy grande. Dureza es ir más allá de lo que usted necesita recibir. La firmeza es dar exactamente lo que tiene que recibir en ese momento. Quiero que circule las palabras, se destruya junto contigo. Toda obra, y escriba esto si quiere, toda obra hecha con la intención de que usted sea glorificado, tarde que temprano se destruirá y destruirá a la persona. Ahora, pastor, ¿qué pasa? ¿Se va a quitar la vida? No, pero su vida, bueno, no. Dios hará lo que Él crea que es correspondiente, lo vimos en ese caso. Pero la gran mayoría de personas que no viven o pretenden o quieren utilizar al Espíritu Santo, sus vidas terminan secas, si no es por las razones correctas. Tenemos que quitar el vicio de que Dios es nuestro siervo. Y tenemos que comenzar a ver a Dios, al Espíritu Santo, como nuestro Dios. Como aquel que viene para que yo sea transformado desde adentro hacia afuera. Él no es mi mensajero, Él no es mi trabajador. El Espíritu Santo es aquel que me viene a gobernar. Él es mi gobernador, Él es mi jefe, Él es mi Dios, es Dios en mí, transformándome día a día. Y yo tengo que aprender a verlo como iglesia de esa manera. Y tengo que aprender a honrarlo. ¿Sabe una cosa? Que el Espíritu Santo escucha todas nuestras conversaciones. Muchos de ustedes se aterran porque los escuchan por Instagram. Y de repente, uy, mire cómo me escuchó. Estaba buscando esto y se le salió y le saltó la comunicación. ¿Y por qué no se aterran? Porque nos escucha el Espíritu Santo. ¿O no nos aterramos? Porque nos falta sensibilidad. Hemos perdido la sensibilidad del Espíritu Santo. Necesitamos replantear a quién estamos siguiendo y por qué lo estamos siguiendo. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo muchas veces dice no trabajo? Y no trabajo no, perdónenos, Señor. Yo no más, no te guío más. Y hay gente, y usted dice, pero pastor, yo sigo viniendo a la iglesia. Sigue viniendo, pero por sus propios medios, porque se le nota que el Espíritu Santo no lo está transformando. Y todo tiene que ver con cómo está usted planteando su relación con el Espíritu Santo. ¿Está creyendo incorrectamente? Aprenda a creer correctamente. Muy bien, sigo lo que dice el apóstol Pedro. Por pensar que es posible comprar el don de Dios. Ok, quiero que circulen las palabras. Por pensar que es posible comprar el don de Dios. Pedro no lo está reprendiendo con firmeza porque él cometió un error. Pedro lo está reprendiendo con firmeza porque su motivación es incorrecta. La motivación de Simón era la grieta antigua de ser hechicero y de querer sorprender a todo el mundo. Se le salió, no descuidó la grieta del ego. Y Simón tiene que entrar y decir, esto te va a destruir. Y no solamente te va a destruir, sino que estás motivado incorrectamente.
Le voy a decir una cosa. Parte central del evangelio es su motivación. ¿Qué lo motiva? ¿Por qué está siguiendo a Jesús? ¿Porque Jesús hace milagros? ¿Porque Jesús le da de comer? No pierda su tiempo. Siga a Jesús porque Él es Dios y el único que lo puede salvar. Pero cuando usted entiende que Él es el único que lo puede salvar, su comportamiento se nota. Usted se vuelve leal a Dios. Ahorita le estaba diciendo, Señor, por favor, mi nombre leal a ti. Su lealtad muestra para qué Él lo llamó Dios. Pero si un día usted lo quiere como si fuera un trapo y otro día no lo quiere, otro día hace lo otro, y en su corazón no hay un deseo por honrar al Espíritu Santo, su motivación está incorrecta. El don de Dios no se compra. Usted está intentando comprar a Dios. Y yo conozco gente que son usados por el Espíritu Santo increíblemente y son sus vidas transformadas, pero no están queriendo comprarlo. Son humildes y saben que dicen, Señor, mira, no soy capaz y necesito que me transformes. Y entonces Dios lo hace. Vaya conmigo al versículo 21. Mire lo que dice. O léalo conmigo. Tú, una vez más, tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Circula las palabras, tú no tienes parte ni derecho. Aquel que tenga esa actitud en la vida cristiana no tiene parte con Dios. Ni parte ni derecho. Parte quiere decir no cuentes con Él, y derecho no quiere decir lo que tú trabajas no tiene ningún efecto. Yo quiero invitarlos, iglesia, a que se replantee su relación con el Espíritu Santo. Replanteemos la visión que tenemos desde el corazón. Dijo, no tienes parte ni derecho. Y note por qué no tiene parte ni derecho. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Circula las palabras, tu corazón no es recto delante de Dios. El problema no son falta de habilidades. El problema no fue que abusaron de mí cuando era pequeño. El problema no es que yo vengo de las drogas. El problema es que yo vengo de un padre alcohólico. El problema no es el pasado. El problema es la actitud presente frente a Dios. Ese es el problema. El problema no es que no tengo tiempo. El problema es la actitud del corazón frente a Dios. Si el corazón no es recto, no hay parte con Dios. Le pregunto, ¿es su corazón recto con Dios? Le respondo, se le notará en sus obras de transformación. La santificación se le notará. Pastor, mire, yo soy el peor, este es Simón, yo soy el peor de todos. Dios dice, no importa, si tu actitud es correcta, trabajo contigo. Dios no está buscando gente que no peque. Dios sabe que todos estamos pecando y que seguiremos pecando. El pecado ya no es un problema para Dios porque Él tiene a Jesús. El pecado es un problema para mí porque me daña mi relación con Dios. Entonces le pregunto, ¿cómo está su corazón? Es ahí donde tenemos que trabajar. Mira, cantas en la alabanza, tiras allí, trabajas con jóvenes, trabajas con adultos, trabajas en lo que sea, haces videos de iglesia, haces todo lo que hagas. Si tu corazón no está recto con Dios, nada sirve. No hay parte ni derecho. Luego nos preguntamos por qué el efecto del evangelio no se ve en nuestra vida. El evangelio sí tiene un efecto. Ahora usted se acaba de responder qué pasa con el cristianismo el día de hoy. Han perdido el contexto de quién es el Espíritu Santo en sus vidas. Se volvieron o religiosos o lo malinterpretaron. Terminaron creyendo, empezaron creyendo mal, terminaron creyendo un error. Y ahora la manifestación del Espíritu Santo es un temblor, una tembledera, un temblereque, un caer al suelo, timbrar, seguir, llorar mucho, reírse mucho y cero transformación. Versículo 22. Arrepiéntete de tu maldad. Quiero que circule esas palabras, arrepiéntete. Que la palabra arrepentirse dice cambie de pensamientos. La solución es un cambio de mentalidad. Su maldad no estaba solamente en la acción, su maldad estaba en la motivación. ¿Por qué está siguiendo a Dios?
Mire, cada día nos encontramos. ¿Por qué está siguiendo a Dios? Y tiene que decirse y tiene que replantearlo cada mañana. Hoy cuando estábamos orando, yo quería replantear por qué estoy siguiendo a Dios. Porque a veces puedo decir y caer en el error de pensar que sigo a Dios, pues porque soy el pastor. Y porque yo soy el pastor, ¿quién más va a predicar este fin de semana? Y si no llego a replantear, Señor, te sigo porque es que tú eres muy bueno conmigo. Te sigo porque es que no hay nadie más. Te sigo porque no encuentro, pero te sigo, Señor, porque tú eres mi Dios. Y porque no tengo a dónde más ir. O por cualquiera que sean las 10,000 razones que usted tenga para adorar. Pero usted tiene que replantearse por qué está siguiendo a Dios. No siga a Dios porque hoy es domingo y día de iglesia. Eso no sirve para nada. Eso es una religión. Note lo que sigue a continuación. Arrepiéntete entonces y ora. Solamente, quiero que circule la palabra, ora al Señor. No tiene que hacer nada más, ore. Hoy dígale al Señor, Señor, te pido que me replantees esto. Y escuche lo que sigue a continuación. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Quiero que circule la palabra tal vez. Y me da la intención, me da la idea de que dice tal vez, porque el corazón es engañoso. Hoy usted se emociona y dice, tal vez, sí. Pero mañana salimos por esa puerta y decimos, ay, qué pereza. Quiero que circule las palabras, tus malos pensamientos. Perdone tus malos pensamientos. El problema está en lo que ellos estaban pensando. Estoy totalmente seguro que Simón podría experimentar las riquezas profundas del Espíritu Santo cuando limpiara su corazón. Pero hasta que no limpie su corazón, no va a poder experimentar. Te pregunto, Simón, ¿quieres limpiar tu corazón? Yo como Simón digo, Señor. Versículo 23, vamos a la motivación. Miren lo que le dice Pedro en su ver profético. Porque puedo ver que estás lleno de profunda envidia. Circula la palabra profunda envidia. ¿Sabe qué se le abrió? La senda antigua. Si usted y yo no cuidamos nuestras grietas antiguas, las celamos, se nos van a abrir. La Biblia dice, tu pecado es como grieta que amenaza ruina. Usted tiene que cuidar sus sendas antiguas. Porque cuando se vuelva a romper en medio de la crisis, se va a romper por la misma grieta. Si usted tiene un roto en alguna parte de su camisa o de su pantalón y lo cosieron, por ahí se va a volver a romper. Porque ese es el que está dañado. Si usted tiene una pierna herida, la pierna que le va a doler es aquella que está operada. Por ahí es donde se vuelve a romper el creyente. ¿Y cuál era el problema de él? Tenía profunda envidia. Tenía no solamente envidia, tenía una necesidad de que los otros, de tener lo de los otros. Por eso es que él maravillaba a todo el mundo. Su carrera interna era, quiero demostrar quién soy. Su carrera interna era el ego. El otro día escuché un hombre que subió a los Alpes y batió uno de los Guinness Records. Le preguntaron, ¿por qué lo hiciste? Y dijo, quería demostrarle a mi mamá que yo sí puedo. Le dijo, ¿hizo todo eso para demostrarle a su mamá eso? Se le había abierto la profunda herida de la envidia. Siguiente, y que el pecado te tiene cautivo. Pido dos cosas, la profunda envidia y la cautividad de su pecado. Circula la palabra cautivo. Estamos hablando de un hombre creyente y un hombre que se bautizó y un hombre que está a punto de recibir al Espíritu Santo. Quizás usted dirá, pastor, no creo que sea creyente. Vamos a ver si eso no es. Circula la palabra que el pecado que te tiene cautivo, el pecado cautiva, es decir, no te suelta. Versículo 24, el grupo de alabanza puede acercarse. Mire lo que dice. Oren al Señor por mí. ¿Qué dijo? Ok, vamos a leerlo todos juntos. Repítalo conmigo. Oren al Señor
por mí, exclamó Simón. Que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Ok, quiero que se concentre un momento en estos versículos y ya con esto terminamos. Yo creo que este hombre era creyente porque dijo, por favor, oren. Oren, por favor. No solamente le dijo a Pedro, seguramente estaba Juan ahí. Y le dijo, por favor, oren. Oren por mí. Oren, exclamó. No tenía el deseo, lo exclamó. Es decir, Pedro se enteró, Simón estaba totalmente seguro en ese momento, cuando fue presentada la palabra de Dios, que él estaba en un error. Dijo, Señor, perdóname. Y además le voy a contar otra cosa. Muy bien, circulan las palabras, que no me sucedan. Tuvo temor. Una de las características principales conclusiones por las cuales entiendo que Pedro creyó es porque tenía temor. La iglesia de hoy no tiene temor. Quizás usted es de los que se siente ahorita y se vuelva a su casa. Dijo, bueno, pero el creyente que quiere una relación con el Espíritu Santo tiene temor de no ser transformado. Tiene temor de la disciplina de Dios. Este es el caso del rey Saúl y el rey David. Cuando Saúl iba a perder todo lo que Dios, la bendición que Dios le había dado, Saúl le dijo, mira, no me dejes caer mal delante de la gente. Sin embargo, David dijo, Señor, lo quiero perder todo, pero tu espíritu nunca se aparte de mí. Es una cuestión de decisiones. El cuento es que yo no sé qué hay en su corazón, pero tampoco necesito saberlo. Pero Dios sí lo sabe. Entonces, quiero que se pregunte y quiero que hoy invitarlo a decidir, Señor, no quiero perder lo que tengo de ti. No quiero perder lo más importante. Y que renueve su relación con Él. No hay muchas oraciones que yo le pueda hacer grandes al Espíritu Santo en todo este tiempo. Me encuentro en una oración repetitiva, continuamente. Señor, no soy capaz, no soy capaz. Pero tú sí puedes, pero tú sí puedes. Siempre. En mi día a día vuelve, y yo no sé si hay gente que ora muy bien, espectacularmente, pero yo siento que vuelvo a la misma oración. Señor, no puedo, tú sí puedes. Señor, no sé, tú sí sabes. Pero me parece que es la única oración que refleja la relación con el Espíritu Santo. ¿Qué tan difícil es recibir el Espíritu Santo? Quiero llevarlo a Lucas 11:13. Lo tiene en su última lectura. Y me gustaría que esto quedara cimentado en su corazón. Note lo que dice. Y eso quedó escrito para que nosotros comprendiéramos la facilidad que es tener la relación con el Espíritu Santo. Es decir, lo dispuesto que está Él. Y se los leo, pero tiene que quedar en nuestro corazón. Versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o buenos regalos a vuestros hijos, en pocas palabras, si ustedes que son malos les ha de dar regalos a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es decir, Dios está dispuesto. La pregunta es, ¿se quiere usted disponer? Vamos a ponernos de pie. Esto también es una obra del Espíritu Santo. Es decir, el disponerse. Quiero invitarle para que redefina nuevamente su relación con Dios, allí donde está. Quiero invitarlo para que se sienta Simón. Siéntase como Simón.
La iglesia de hoy es un Simón el hechicero. Tenemos que huir de esa iglesia. Y nosotros somos esa iglesia. Y todo depende de su día a día con Él. Todo depende de lo que pase en ese día a día. Todo depende de lo que lo esté motivando ahora. Ahora, ¿qué lo debe de motivar? Señor, hazme como Jesús. No importa lo que sea. No importa lo que sea. Mira, Señor, aunque no me des el carro que espero. Señor, aunque me toque luchar con mis hijos. Yo quiero morir y ser como Jesús. Aunque pase lo que pase, yo quiero ser como Jesús. No dejes de trabajar en mí. No quiero perder mi comunión contigo. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.